Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Círculos y Espacios. Estamos muy emocionados por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, hoy me acompaña Nani. Nani, bienvenida a este Muchas capítulo. gracias. Hola Juli, ¿cómo andan? Bueno, como dijo Juli, para los que no me conocen, mi nombre es Nazaret, pero me dicen Nani, y soy de Argentina y estoy muy contenta de poder compartir otro momento más acá en los podcasts. Bueno, super Nani. Bueno, yo también, mi nombre es Julián, no me había presentado, estoy desde Colombia. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial. Y para tocar este tema especial, tenemos una invitada desde Argentina. Ella es profesora de química, se especializó en orientación familiar y sexualidad. Y bueno, tiene una fundación en este momento donde trabaja llamada Juntas en Camino. Y bueno, es mamá de dos hijos y trabaja por muchos años con adolescentes. Y bueno, queremos darle la bienvenida hoy a Nati Zukowski. ¿Sí lo dije bien? Sí, muy bien, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, súper Nati. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que hemos llamado Rompiendo Tabúes. Queremos hablar un poco sobre la adolescencia y la sexualidad. Y Mm, bueno, qué bueno que nos puedas acompañar en este espacio aquí que tenemos desde gracias, Alfa Adolescentes. Qué bueno, Nati. gracias. Sí, y me parece que es un tema súper tabú. Eh, yo creo que, o sea, no me considero adolescente porque yo soy una persona adulta, pero no hace mucho que salí de la adolescencia. Y cuando leí el tema de este podcast me parecía súper interesante porque, no sé, como que me imaginaba como a mí y a mis amigas en la secundaria como hablando de estas cosas como mega en secreto, y ni hablar de que nunca lo hubiéramos tocado con un líder de, por ejemplo, mi iglesia. Nunca se habló y si tenía alguna pregunta medio que la podía hablar con mis papás, pero no es lo mismo. Y bueno, es un tema muy interesante en el que no es fácil tampoco hablarlo y creo que romper el tabú es también como generar espacios de conversación sobre esto y poder tener más información. Entonces, Nati, lo que te quería preguntar sobre esto es, para los líderes de las iglesias que por ahí acompañan a los jóvenes, a los adolescentes, perdón, a conocer a Jesús y a todo el proceso de estar en una comunidad, en también cómo involucrarse en el mundo desde un ser cristianos, te quería preguntar por qué pensás que es importante que los líderes puedan también hablar de estas cosas con los adolescentes. Buenísimo, buenísimo, me encanta. La descripción que usaste es como la descripción general, ¿no es cierto? Con el contexto que diste, ¿no? Ajá, Y vos sabés que sí. es buenísimo, porque a veces pensamos que la sexualidad está en determinados puntos o en determinados momentos de nuestra vida, pero cuando la pensamos como algo transversal a toda nuestra vida y a todas las áreas de nuestra vida, ¿qué mejor que un espacio de iglesia, una célula, un grupito de personas que tienen determinados valores y que se juntan a hablar de Jesús, a que también hablen de sexualidad? Entonces, poder ser los primeros en hablar de este tema, que pueda ser ese lugar donde los adolescentes vengan a preguntar y saber que van a tener una verdad, que van a tener certezas, que van a tener información, creo que la respuesta ya está ahí dada, ¿no? O sea, tenemos que ser esos, los primeros, ¿no? Tal En cual. poder brindarles esa información. Ok, súper. Bueno, Nati, y pues con eso que tú nos compartes, que debemos ser los primeros, pero a veces como líderes estamos primero luchando en cómo poder presentarles a Jesús a los adolescentes y a veces como que dejamos de un lado el tema de la sexualidad porque muchas veces es un tabú hablar de eso dentro de las iglesias, dentro de nuestros grupos de adolescentes. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a hablarles a ellos desde una perspectiva cristiana? En qué momento deberíamos como empezar y poner ese tema en la mesa, pues en nuestros grupos de adolescentes? Mira, cuando hablamos de perspectiva cristiana, muchas veces cuando me hacen esta pregunta, creo que se piensa en algo más teológico, ¿no es cierto? Y la verdad que la Biblia no es un manual de sexualidad, claramente, ¿no?
Pero sí tiene un montón de principios y de valores que si los líderes lo están viviendo y los están transmitiendo para otras áreas de la vida, tranquilamente se puede transmitir para la sexualidad. Entonces, si lo pensamos desde este lado, ¿no? En la transmisión de valores, poder hablar del consentimiento, poder hablar del amor, poder hablar de la honestidad, con lo que sentimos, con lo que expresamos, con lo que queremos, hablar de las presiones. Hay un montón de temas que no solamente tocan las áreas que son genitales, ¿no? A veces pensamos, ¿no?, que sexualidad es solamente eso. Entonces, cuando lo vemos con esta perspectiva más amplia, hablar desde una perspectiva cristiana es hablar de en todo momento. Y todo mi ser va a transmitir una sexualidad desde esa perspectiva cristiana. Creo que la clave muchas veces está en, en no hablar desde la propia experiencia, ¿no? Wow. Porque muchas veces, claro, muchas veces decimos, bueno, vos que estás en pareja, bueno, podés hablar de sexualidad. Bueno, vos que tuviste tal experiencia, podés hablar de Ujú. sexualidad. Claro. Pero sin embargo, sexualidad se estudia, se trabaja, o otro, vos que sos profe de biología, habla de sexualidad. Y sexualidad va más allá, ¿no? De Sí, genitalidad, total. o va más allá de haber tenido una experiencia positiva, negativa, pero experiencia, o va más allá de estar en pareja o no. Entonces, digo, cuando la sacamos de esos contextos, de hablar solamente de la experiencia, de hablar solamente de lo genital, y hablar desde un contexto más amplio, la perspectiva cristiana aparece porque somos nosotros, ¿no? Ujú. Y aparte, qué importante, me parece muy importante lo que decís sobre que nosotros tenemos que ser los primeros y como me parece que es muy, como que identifica mucho a los adolescentes primero preguntarse y repreguntarse porque están conociendo un mundo nuevo en camino a la adultez y también como generarles esa confianza, porque también pasa que es difícil que un adolescente nos pregunte esas cosas. Y por ahí pienso en algunas perspectivas, por ejemplo, en mi caso, que yo a veces solía preguntarle a amigas más grandes que no, con las que no compartía los mismos valores cristianos, que eran mega liberales y ellas no tenían problema de hablar estas cosas y obviamente muchas cosas no coincidía, pero uno formándose corre el riesgo de terminar dejando nuestros valores por yo poder hablarlo con solo estas personas. Y qué importante también como tener este espacio con las personas que comparten nuestros valores. Es medio importante en esa etapa, sobre todo, donde uno está formando sus pensamientos, su personalidad y todo. Así que me parece muy, muy bueno. Sí, y es súper importante esto de la experiencia, ¿no? Porque si solamente hablamos de nuestra experiencia, también pueden haber ideas equivocadas o Claro. Ujú. errores o mitos que se van Mm, transmitiendo con buenas intenciones, ¿no? sí, Porque la obvio. intención siempre es buena, pero que se van transmitiendo. Entonces, poder hacer énfasis en eso, ¿viste? Creo que eso es un clic muy importante, ¿no? Poder Sí, formarse en sexualidad. Ujú. totalmente. Y con respecto a esto también, me parece que, bueno, uno también creciendo, nuestros papás nos acompañan como pueden, con sus limitaciones, sus fortalezas. Hay padres que simplemente prefieren no hablar estas cosas porque, bueno, es difícil también como abordar estos temas. Yo he escuchado que padres de mis amigas decían como, bueno, cuando seas grande lo vas a entender. Y bueno, era como, no sé qué onda eso, pero bueno. Pero quería preguntarte qué pensás sobre esto de cómo, cómo poder abordar el tema también respetando el espacio de los padres y trabajar con ellos sobre estas cosas, también sabiendo la diversidad de pensamientos de cada padre y demás, y que es un tema muy delicado. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre eso. Mira, yo creo que tenemos que hacer equipo, ¿no? Ujú. Que cuando Mm, uno trabaja en educación, en cualquiera de los ámbitos educativos que quiera, cristiano, no cristiano, formal, no formal, tenemos que hacer equipo, no puedes abordarlo desde una sola arista. Entonces, poder hacer equipo con los papás es buenísimo. Y muchas veces los papás se encuentran en la posición de tener que hablar de determinados temas sin haber recibido información, ujú. Ujú. ¿no? Entonces está como ese miedo y creo que hay la formación, la capacitación, poder trabajar con los propios tabúes personales,
abre muchísimos espacios. Porque también hay algo que es importante. A veces los papás creen que los papás y los líderes, creemos que hay que tener la charla de sexualidad. Cuando muchas veces se puede ir hablando, cuando uno tiene esta perspectiva de que la sexualidad es algo integral, puedes hablar de sexualidad en un montón de momentos, pero por eso es importante la capacitación, ¿no? Poder estar preparados, ¿no? Y no tener miedo a decir, mira, no sé, lo voy a preguntar. Pero bueno, volviendo al tema un poquito de los papás, poder trabajar en equipos, generando capacitación, espacios de diálogo, de escucha. ¿Qué le inquieta a estos papás? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos nosotros como líderes abordar y para poder trabajar en equipo? ¿En qué los podemos ayudar? ¿No? Totalmente. Sí, de hecho pues me gusta mucho lo que tú dices, como que debemos trabajar aún en esos tabúes que tenemos y pues creo que como líderes también es poderlos ayudar a abrir esos espacios donde ellos puedan hablar. Creo que esa es la primera forma de enfrentar esos tabúes, ¿no? Sí, pero es Como que hablar ellos con tengan uno esos mismo espacios. también. Sí, claro, como que uno pueda empezar a enfrentarse a eso que uno cree y esos paradigmas que uno puede llegar a tener. Y eso me lleva a una siguiente pregunta y es, ¿cómo nosotros podemos transmitir a los adolescentes una visión cristiana de la sexualidad sin caer en ser anticuados, sin caer en nuestros tabúes que quizás tenemos, en llegar a ser justicieros, que de pronto a veces podemos como líderes caer en eso, ¿no? Ujú, sí, tal cual. Bueno, la formación, es que estoy como muy insistente en el tema, pero realmente lo creo así. La Ujú. formación es fundamental, porque si hablamos solo desde la experiencia, vamos a seguir, ¿no? Transmitiendo esos Ok. mismos tabúes. Cuando uno habla de sexualidad, tiene que trabajar sobre la suya propia también, ¿no? Y entonces creo que ese es un punto importante, la formación y el trabajo sobre uno, y también hablarlo con naturalidad, ¿no? O sea, poder ser naturales, ¿no? No ya a veces nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Y ya con ese tono le estamos dando un montón de tabú, ¿no? Entonces, bueno, poder hablarlo con naturalidad, con la verdad, ¿no? Con comprensión, mostrándole que no es tabú, pero no tiene que ser tabú para nosotros como líderes también, ¿no? Y creo que con eso vamos a transmitir una sexualidad sana, una sexualidad natural, como tiene que ser. Ujú. ¿No? Y ahí se va generando el tema. Ok, Totalmente. pero digamos que, o tú qué le dirías a ese líder para romper ese tabú, es que como que uno siempre piensa en sexualidad y uno dice, estos son nuestros parámetros dentro de la iglesia y lo que nosotros creemos, pero ahora se han levantado diferentes ópticas, diferentes formas de ver cómo nosotros no irnos para un lado ni para el otro. Es que creo que a veces es como difícil no irse a ser legalistas, pero tampoco irse al otro lado de eh, como que abrazo todo. ¿Qué podríamos como Bueno, decirle a eso, a esos líderes? esto que dijiste es tremendo, la famosa grieta. En Argentina se habla mucho desde hace unos años, se usa la palabra grieta, ¿no? Como esta separación. Y yo creo que hace un tiempo ya que se viene pensando como en posiciones polarizadas para cualquiera. O sos blanco o sos negro, o sos esto o sos lo otro. O me querés o me odias, ¿no? Y muchas veces está bueno poder construir una nueva manera de pensar, que no es polarizada, una manera que va desde el respeto, desde el comprender al otro en su situación, el comprender al otro en su realidad, en su vida, en su historia, ¿no? Y también eso va a hacer que yo me mire a mí y digo, bueno, ¿y qué pienso yo de esto? ¿Qué pienso sobre aquello? ¿Cómo puedo reaccionar frente al otro? No tener miedo a hablar de los temas. ¿Qué pensamos nosotros como líderes? Juntémonos a pensar, ¿qué pensamos sobre este tema? ¿No? ¿Cómo lo planteamos? ¿Y cómo lo plantean ¿Y los chicos? ¿Cómo lo ven los chicos? ¿Qué querrán? Y empezar a abrir espacios del diálogo, no capaz pretender tener todo cocinado y polarizado, sino empezar a construir pensamientos en las distintas comunidades donde estamos, ¿no? Porque no vamos a encontrar este manual, pensá sobre esto tal cual, pensá sobre esto lo otro, pensá sobre No. esto aquello, sino Ujú. sentarnos a dialogar, pero para poder sentarse a dialogar hay que tener esa disposición, esa apertura y ese trabajo con, como te digo, con la propia sexualidad, ¿no? Total. Y sabes que pienso también como
en el tema de la formación, justo cuando dijiste lo del profe de biología, mi profe de biología nos enseñó mucho de sexualidad cuando estaba en tercer año del colegio, así que me acordé de Nati, te mando un beso, Nati, también se llamaba. Pero más allá de eso, creo que bueno, los líderes de adolescentes también hablando y sacando estos temas, como vos decís, tienen que encontrar un lugar de formación. Y vivimos en un mundo donde cualquier cosa la buscamos en internet y hay demasiada información. A mí me pasa que me mareo muchísimo. Por ahí digo, qué sé yo, entro y pongo, ¿el pan es sano? Sí, no, blanco, negro y 8.000 opciones y termino frustrándome porque encuentro mucha información, muchos puntos de Mm, vista. Y creo que lo más importante en el día de hoy también es como saber a dónde recurrir, qué fuentes acudir. Y bueno, quería preguntarte, no sé si hay como específicamente o un lugar o de formación o un sitio web o lo que sea, pero más o menos para orientar a los a los líderes de adolescentes que quieren incursionarse, seguir informándose para poder también abrir estos espacios, ¿dónde pueden ir? ¿A dónde pueden recurrir? ¿Cómo empezar también? Porque más allá de la formación o la curiosidad, que creo que la curiosidad es lo primero que uno necesita, sí. eh, a dónde podrían recurrir, y mismo me serviría a mí saberlo, porque me interesa mucho, porque yo sé muchas cosas, capaz, pero hay muchas cosas que capaz me dijeron y como vos decías, hay muchas cosas que son mitos. Mm, Y eso es loquísimo, porque pasa de boca en boca y todo el mundo lo sabe y de la nada, por ahí yo miro un TikTok y veo que una médica, por ejemplo, dice, nada que ver. Y es importante también encontrar buenas fuentes de eso. sí, 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 totalmente, sí. Y hay, bueno, con las redes hay cosas muy buenas y Sí. también hay muchos errores que se siguen transmitiendo. Ujú, Mira, nosotros en Juntas en el Camino tenemos espacios de formación, espacios donde capaz podemos trabajar más con el grupo de líderes y decir, bueno, los acompañamos en tal o cual situación. Eso está, me pueden consultar, o sea, por las redes, no hay ningún problema, los espacios están. Y si no, cualquier espacio de formación sobre sexualidad, vos me decís, Nati, cualquiera, ujú. sí, y abrir después al diálogo, Claro. ¿no? O sea, es animarse a eso. O bueno, tenemos algo más, un poquitito más cocinado, tal vez, ¿no? O bueno, nos abrimos a juntar información y después me junto con otras personas y digo, miren, estuve viendo esto, qué se opina, qué se trabaja, ¿no? Pero, pero lo importante es la curiosidad y el entender esto, que hay que formarse, ¿no? Ujú, En sexualidad. Porque si no, termina siendo, metemos a la sexualidad dentro de un frasco ujú. y está ahí, enfrascada, con nuestros mitos, tal con cual. nuestros miedos, con nuestras historias, y no la sacamos de ahí. O está llena de los no, ¿no? Entonces, cuando la comprendemos desde la integralidad de lo que es la vida, vemos que está llena de sí, ¿no? Ujú. De poder disfrutarla en su plenitud. Y bueno, ahí es donde entra un poco a romper esos mitos y sacarla de adentro del frasco. Pero bueno, poder formarse, poder generar espacios de diálogo, ¿no? Esos Ujú. puntos son súper importantes. Sí, sí, en Juntas en el Camino tenemos espacio, como te digo, me pueden escribir y vamos generando a ver dónde se puede salvar esa situación y dónde podemos generar que ese líder se pueda formar. Buenísimo. Súper, Genial. Nati. Y bueno, pues digamos que ya queremos terminar con una pregunta que queremos hacerte. Sí. Digamos que tú nos cuentas que, bueno, que necesitamos abrirnos, pues como ampliar nuestra perspectiva, informarnos, tener espacios para poder hablar, aún hacer parte a la familia de esto Mm, y no pensar en sexualidad solo como la parte genital, sino ir un poco más allá. Ujú. ¿Qué, ¿Qué último consejo o qué tip le darías así a un padre o un líder que nos está viendo o escuchando el día de hoy? Así que tú digas, con esto se tienen que ir, sí o sí. wow, un tip, diría que se anime y que busque ayuda, ¿no? O sea, animarse. Eso te genera a sacarlo del tabú. Y si te animaste y no sabes, busca ayuda. En capacitación, en diálogo, en lo que fuere, que
no pasa nada con no saber, ¿no? Ok. Y no pasa nada con hablarlo. Hablemoslo, Ujú. traigámoslo sobre la mesa, desarmemos todo lo que tenemos o lo que pensamos sobre algo, o lo que no pensamos y descubrimos qué pensamos, ¿no? Pero poder habilitar el tema, sacarlo de ahí, es buenísimo, poder animarse, ¿no? Animarse y buscar ayuda o formarse. Creo que esas palabritas serían como claves, como consejo. Sí, se Ok, puede dar súper. consejo. Gracias, Nati. Bueno, Nati, muchas gracias por este tiempo. Si alguien quiere saber más de lo que tú haces, ¿dónde pueden encontrar más información tuya? Las redes en Instagram, Nati Zuko, después si quieren se los paso, así Ok. lo arroban, así como está mi apellido ahí. Zuko con Z, Sí, para Z-U-K-O. los que están escuchando, ok. Ah, es verdad, Z-U, K-O. Y sí, me pueden escribir ahí, o si no, Juntas en el Camino, también Ujú. ok, Juntas en el Camino, OK. Ah, También está en las redes, pueden consultar ahí no hay Ok, ningún problema. Con mucho ok. gusto Bueno, Nati, ayudamos. muchas gracias por este tiempo. Gracias también, Nani, por acompañarnos en este capítulo. Y bueno, recuerden que pueden acompañarnos en todas las redes, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si les gustó este capítulo, compártanlo con otros líderes, con otros amigos. Y bueno, esperamos que hayan tenido un buen tiempo. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Círculos y Espacios. Que tengan un lindo día. muchas gracias. Gracias.